Padre Santo, Padre amado, en el nombre de Jesús, una vez más ante tu presencia, ante tu altar, ante tu trono, Señor. Primeramente para agradecerte, Señor, por haberme elegido, Señor, para traer este mensaje a tu rebaño, Iglesia Cristiana Río de Agua Viva. Gracias, Padre amado. Yo te pido que tú pongas las mentes y los corazones de tus ovejas, Padre amado, en un nivel de recibimiento de tu palabra, de la manera que tú lo mandas, Padre amado. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, Padre Santo, bendice tu palabra es verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Todavía no se siente, por favor, un minutito más. Vamos a quedarnos paraditos. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Marcos. Déjenme decirlo primeramente, antes de leer la palabra de Dios. La palabra de Dios es solamente una. Para todo el mundo de esta tierra. Y aquí, donde vivimos en este mundo. No hay dos, no hay tres, y no hay cuatro. Hay solamente una palabra de Dios. Y esa palabra de Dios es nuestras instrucciones. Esa palabra de Dios es lo que nos dirige para seguir caminando hacia donde Dios quiere que lleguemos. Esa palabra de Dios es verdad. Esa palabra de Dios es el que da fruto a nuestra vida espiritual. Para nosotros poder servir, gracias mi hermano, para nosotros poder servir a nuestro Dios en espíritu y en verdad, con gusto, con alegría. Ahí es donde están las bendiciones de Dios. No podemos servir a Dios quejándonos, no podemos servir a Dios de mala gana, no podemos servir a Dios con una cara así que no, tenemos que servir a Dios con gusto. Amén. Con alegría. Aleluya. Amén. Porque Él es el que nos salvó. Amén. Aquí todos estamos salvos en el nombre de Jesús. Y si no estás salvo, este es el día que Dios te ha regalado para que tú seas salvo. Amén. Amén. Él te está poniendo al alcance de tus manos la salvación en este día. Te ha regalado este día para ti. Este día puede ser el día más notorio de toda tu vida. El día que va a ser mucho más recordado. Amén, amén. En toda tu vida. Porque Dios salvó tu alma. Tu alma vale tan valioso que no nos imaginamos cuánto vale. La palabra de Dios dice: ¿qué aprovechará el hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? Gracias, hermano Vidal, porque está calientito ahora. ¿Me dan permiso para sacar mi jaque? Por favor. No, quédesela. ¿Me permite? Claro, claro. Ya se lo quitó, no tiene que pedir permiso. Estamos abiertos en el Evangelio de Marcos. Vamos a leer el capítulo 10, el versículo 16 del capítulo 16. Ya se lee. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Vamos a leer del 15 y 16. Amén. Me dicen amén cuando lo tienen. Amén. Padre Santo, Padre amado, sigue bendiciendo tu palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. La palabra de Dios, el Evangelio de Marcos, capítulo 16, en el versículo 15 y 16, dice así:
Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no creyere será condenado. Palabra de Dios. Déjenme predicarles. ¿Se pueden sentar, por favor? Déjenme predicarles en esta mañana acerca del tema: el bautismo no es una opción, es un mandato de Dios. Como les estaba hablando hace un ratito, el ser humano siempre tiende a fabricar las cosas. El ser humano siempre tiende a cambiar las cosas de Dios. Esa es naturaleza humana. Pero tenemos solamente una palabra de Dios donde nos podemos nosotros seguir esas instrucciones. Tenemos que creer a Dios antes de creer a los hombres. Palabra de Dios es fiel y verdadera. Dios no miente. Y tenemos que seguir sus instrucciones. Porque si no lo seguimos, podemos equivocarnos. Podemos pensar lo que alguien te dice. Alguien te puede decir cosas sin hacerte, digamos, sin pensar hacerte daño. Pero te hacen daño. Porque primeramente a veces recibimos cosas que oímos en otras partes, menos de la palabra, que no concuerda con la palabra de Dios. Aquí acabamos de leer que dice en el Evangelio de Marcos, del 15 al 16, es la gran comisión que Dios ha dado a sus discípulos para que ellos vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Los discípulos de Jesús eran los alumnos de él. Ellos han predicado y cuando estuvieron formando la iglesia primitiva, las instrucciones de nuestro Señor Jesús, porque ellos aprendieron de él. Tenemos que analizar cada palabra que Dios nos dice, porque podemos confundirnos. Por eso la palabra de Dios nos dice que escudriñemos las escrituras. Tenemos que analizarlo para ver qué es lo que Dios quiere decirte, qué es lo que Dios quiere que tú hagas. La palabra de Dios dice en el versículo 16, el que creyere. La palabra de Dios no dice el que dice yo creo, no. Muchas veces les digo yo, el aire es gratis. Nosotros podemos decir todo lo que queremos. Eso no quiere decir que es verdad. Nosotros tenemos que ir por la palabra de Dios. La palabra de Dios es fiel y verdadera. La palabra de Dios te está diciendo: el que creyere y fuere bautizado será salvo.
y el que no creyere será condenado. El que creyere y fuere bautizado. Son dos cosas que Dios está diciendo diferentes, separadas. Cuando hay una I en medio, quiere decir que son dos cosas diferentes. Primero te dice que creyere. Tienes que creer, no de labios para afuera, sino de adentro de tu corazón. De aquí de adentro tienes que creer esta palabra de Dios para poder nosotros hacer lo que Dios dice. Porque primero dice tienes que creer y después sigue que tienes que ser bautizado. Hay muchas doctrinas, hay muchas iglesias que te dicen que el bautismo no es esencial. Eso va contra la palabra de Dios. La palabra de Dios te dice bien claro: el que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no creyere será condenado. El bautismo en agua es muy indispensable para la salvación. El bautismo en agua la persona tiene que ser bautizada como dice la palabra de Dios, no como nosotros queremos, no como los hombres dicen. Hay muchas partes, iglesias que bautizan un poquito de agua aquí en la cabeza. La palabra de Dios no te dice eso. La palabra de Dios te dice que tienes que ser sepultado, tienes que ser sumergido para lavar tus pecados. Tenemos que seguir las instrucciones de Dios. Si Dios te dice mueve este dedo chiquito, mueve el dedo chiquito, no mueva los otros, dedo chiquito. Él te dice que tienes que ser sepultado, pues tienes que ser sepultado. ¿Sí? Un niño, un bebé no puede ser bautizado. En la palabra de Dios no hay ni un niño que fue bautizado. Todos los niños fueron dedicados al Señor. Para ser bautizado, tú tienes que decidir. La persona tiene que decidir ser bautizado. Un bebé no puede decidir. Hay muchas cosas que los hombres fabrican, hacen. Y si uno no sabe la palabra de Dios, vamos a creerlo, porque no sabemos. Pero si sabemos, vamos a saber que está errado. Por eso, para caminar en el camino de salvación, tenemos que nosotros seguir estas instrucciones de Dios. No instrucciones mías. Dios me ha escogido para yo compartir, para yo compartir contigo su palabra. Eso es lo que estoy haciendo. Yo no hablo mi palabra, hablo la palabra de Dios. Eso es lo que les hago recordar, o les enseño si ustedes no saben. Alabado sea el santo nombre de Jesús. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Y también dice: el que no creyere será condenado. No nos condenemos. Él nos ha dado su palabra y podemos seguir con su palabra. El bautismo en agua, como instituido en el Nuevo Testamento, es la manera por la cual un creyente es unido. Escuchen bien, hermano. Por el bautismo, un creyente es unido a Cristo. Tenemos que estar unidos, pegados a Él, agarrados con uñas y dientes de los brazos de Él.
En el libro de Gálatas capítulo 3, el versículo 27 y 28 nos dice: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Aleluya. Gloria a Dios. Dice: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Somos un cuerpo y tenemos que seguir las instrucciones de nuestro Dios. Aleluya. El bautismo es más que un simple ritual o una ceremonia. Es mucho más que eso. En el Nuevo Testamento nunca se menciona como un hecho solo. En vez, su significado siempre incluye el completo trabajo de redención. El completo trabajo de redención que hizo nuestro Señor Jesús. En Hechos capítulo 8, en el versículo 12 nos dice: por cuanto creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, y en el nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres. Felipe era un evangelista muy bueno, un evangelista que no perdía el tiempo. Él, cuando por donde iba, él compartía la palabra de Dios. Ese es el cristiano. Esa es la vocación del cristiano. Un panadero hace pan, no vende carne, hace pan. Un carnicero vende carne, no vende pan. Un cristiano habla de la palabra de Dios. Es el cristiano. Tenemos que ser así. Tenemos que ser cristianos verdaderos, cristianos genuinos. Aleluya. Para que de la manera que tú tuviste la oportunidad de ser salvo, de salvar tu alma, así también nosotros pueden tener la oportunidad por medio de tu compartimiento de la palabra de Dios. El bautismo no es una opción. El bautismo es un mandato. Cuando el Señor Jesús subió a los cielos, cuando después de unos años comenzó a edificarse las iglesias, la iglesia primitiva. En el primer discurso de Pedro, capítulo 2 del libro de los Hechos, en el versículo 37, cuando él terminó su predicación, la palabra de Dios dice que todos se compungieron de corazón e hicieron una pregunta a Pedro. Y le dijeron: ¿qué haremos? ¿Qué tengo que hacer yo para ser salvo? En el versículo 38, Pedro lo responde y les dijo por orden. Le dijo: arrepentíos
Eso es lo primero que uno tiene que hacer. Arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón ¿de qué? De tus pecados. Tenemos que nosotros estar conscientes que tenemos que tener el perdón de nuestros pecados, hermanos. Y viene la promesa. Dice, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y eso no es solo para ti. Si tú lees el versículo 39, dice, y esta promesa no es solamente para ti, sino también para tus hijos. ¿Cuánto amas a tus hijos? ¿Cuánto quieres que tus hijos estén protegidos de la maldad del mundo? Tienes que ministrar tus hijos, padres, madres. Ministren a sus hijos, a sus niños. Ministren a sus jóvenes. Las escuelas están propagando cosas que los jóvenes no deben saber. Están los jóvenes en un peligro demasiado grande. Esos jóvenes están vulnerables. Necesitan la protección de Dios. Las escuelas están enseñando muchas cosas que va contra la palabra de Dios. Están yendo a las escuelas a propagar el homosexualismo, a decirles a esos jóvenes que está bien que tú estés con hombre y mujer con mujer. Eso es contra la palabra de Dios, hermanos. Eso no es cierto. Eso es mentira. La palabra de Dios no dice eso. Eso va contra la palabra de Dios. Jóvenes, escuchen. Hermanos, hermanas, escuchen en el nombre de Cristo Jesús. El homosexualismo no es de Dios. Dios, cuando creó el hombre, dijo, es bueno. Hay muchos padres y madres que ahora que están con el cuento de que no, ellos que decidan. No, Señor. Nosotros somos responsables de nuestros hijos. Cuando los hijos se van de nuestros hogares es muy diferente. Pero cuando están con nosotros tenemos que ministrar. En Deuteronomio capítulo 6, si no me equivoco, donde dice que enseñes a tus hijos cuando estás en el camino, cuando estás en el campo, cuando te acuestes, cuando te levantes, en todo tiempo ministra a tus hijos que aprendan la palabra de Dios. Y para que tú puedas ministrar, para que tú puedas enseñar la palabra de Dios, vas a tener que aprender tú primero. Simple, muy simple. ¿Cuánto quieres a tus hijos? ¿Cuánto quieres que tus hijos sean buenos ciudadanos, temerosos de Dios? En las escuelas se están dañando a todos los jóvenes, a todos los niños. Está demasiado peligroso, demasiado peligroso. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. El bautismo en agua no es una opción, es un mandato de Dios. Acabamos de leer el texto del mensaje, Marcos 16, 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Pongamos eso en nuestras mentes, hermanos.
el que creyere. No el que dice yo creo. Yo te puedo decir muchas cosas. Eso no quiere decir que es verdad. El hermano Playa sabe lo que le voy a decir. Yo te puedo decir ahora mismo, yo tengo $1 millón en mi bolsillo. Ya lo dije. Pero ¿dónde está el millón? En su bolsillo. En mi bolsillo está mi llave. No el millón. Pero ya lo dije. Las palabras, a mí me gusta escuchar. Me encanta escuchar. Decir a un creyente, yo creo en la palabra de Dios. Yo creo a Dios. Me encanta. Pero no es suficiente. Tienes que poner eso en obras. Tienes que creerlo. Tienes que hacerlo. Tienes que poner en acción lo que tú dices. Si tú dices yo creo en Dios, pues tú vas a obedecer la palabra de Dios. ¿Sí? En la gran comisión, Mateo capítulo 28, dice, y por todo el mundo y hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muchos malinterpretan esa escritura. Al comenzar yo les dije que tienen que escudriñar las escrituras, que tienen que analizarlo todo. Mateo capítulo 28, versículo 19, es palabra de Dios. Pero tienes que saber qué es lo que te quiere decir. Si tú analizas ese versículo, él está hablando de un solo nombre. Y está hablando de 3 manifestaciones de Dios. No está hablando de 3 nombres. Está hablando de un solo nombre. Porque él te dice, bautizándolos en el nombre. Él es singular. Singular significa uno. Si fueran 3 nombres, te diría bautizándolos en los nombres. Pero él no te dice en los nombres, él dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque estos 3 son uno. En las cartas de Primera de Juan, capítulo 5, en el versículo 7, dice, hay muchas Biblias que han sacado ese versículo, casi todo. Esa es obra del enemigo. ¿Sí? La palabra de Dios le dice, ese versículo dice, y son 3 los que están arriba en el cielo, dice. Pero estos 3 son uno. ¿Sí? Hay otras Biblias que te dice solamente, y 3 son los que están en el cielo. Ahí se queda. ¿Sí? O sea que no está el verso completo. Eso puede confundir tu mente. ¿Sí? No tenemos 3 dioses. Tenemos un solo Dios. Lee capítulo 43, 44, 45 del libro de Isaías. Un solo Dios. Un solo Salvador. No tenemos 3 dioses. Tenemos un solo Dios que se manifiesta. No se divide. Se manifiesta. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahí en Mateo 28, 19, cuando Mateo estaba hablando, todos los discípulos estuvieron ahí.
Él comprendió lo que Mateo estaba diciendo. Por eso es que él no dijo nada. Él estuvo de acuerdo con eso. Palabra de Dios. El nombre es revelado en capítulo 2, versículo 38 del libro de los Hechos. Cuando Pedro lo dice a la gente: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Ahí revela el nombre. ¿Para qué? Para el perdón de tus pecados. Y viene la promesa: y recibiréis el don del Espíritu Santo. Tenemos que estar conscientes, hermanos, que tenemos que seguir las instrucciones de Dios. El bautismo en agua no es una opción. El bautismo en agua es un mandato. Alabado sea el santo nombre de Jesús. En el libro de los Hechos, capítulo 8, en el versículo 35 al 37, otra vez Felipe dice: entonces Felipe, abriendo su boca, fíjate cómo este hermano, alabado sea el Señor, que el Señor lo siga bendiciendo allá donde él esté. Dice: y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. ¿De quién está hablando? Está hablando del eunuco. ¿Sí? Lean todo ese capítulo para que vean cómo es. Yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo tu corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Tenemos que creer la palabra de Dios, hermanos, para nosotros comenzar a obedecerlo. Hermanos, en el nombre de Jesús, primero, arrepentimiento. Segundo, tiene que ser bautizado. El mandato de Dios. Pero también ordenó en el libro de los Hechos, capítulo 10, en el versículo 47 y 48, dice: respondiendo Pedro, dijo: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, también como nosotros? Y mandó bautizarlos en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Pablo bautizó a discípulos de nuestro Señor Jesús en el capítulo 19. Hay muchos discípulos que no conocían a nuestro Señor Jesús. Hay muchos discípulos que no estaban llenos del Espíritu de Dios. ¿Sí? Ahí es donde que en ese versículo del 19, del 1 al 5, dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Efeso, y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo del arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Hermanos, bien claro que la palabra de Dios nos explica que el bautismo no es una opción, es un mandato, y que requiere para nuestra salvación. En el capítulo 2 del libro de los Hechos, la palabra no dice: viene para los judíos.
el capítulo 8 viene la palabra para los samaritanos. En el capítulo 10, capítulo 19, viene la palabra para los gentiles. Todos en la iglesia primitiva, todos los ejemplos de bautismo fueron bautizados en el nombre de Cristo Jesús. No me vayan a malinterpretar. Yo le estoy diciendo que Mateo 28, 19 no es palabra de Dios. Sí es palabra de Dios. Sí es verdad. Pero no habla de 3 nombres, sino habla de uno. Pero 3 manifestaciones. Eso tenemos que comprenderlo. Y muchos hermanos, muchos inclusive pastores, ministros, todavía no comprenden que solo hay un nombre. La palabra de Dios nos dice que Dios lo puso hasta los sumos, dice, y le dio un nombre que está sobre todo nombre, que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Alabado sea el santo nombre de Jesús. En el capítulo 4 del libro de los Hechos, en el versículo 12, le dice que no hay, escuchen bien hermano, no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo. O sea, aquí no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo donde el hombre puede ser salvo. No hay, no existe. Palabra de Dios. Si la palabra de Dios dijere, hay 3 nombres, yo sería el primero en decirte hay 3 nombres. Pero la palabra de Dios me dice que no. Hay un solo nombre, porque hay un solo Dios. Nuestro Señor Jesús es el mismo Jehová. Es el mismo papá. Pero vino manifestado como hijo. Tenemos que comprender eso. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, en el versículo 1, ¿qué te dice? En el principio era ¿qué? Era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y este verbo era Dios. Si tú vas al versículo 14, dice, y este verbo, este Dios se hizo carne. El mismo Padre, el mismo Jehová vino como hijo. Él, para hacer eso, como Él es espíritu, Él no es persona, como dicen muchos, ¿verdad? La palabra de Dios dice que Dios es espíritu, no es persona. Capítulo 4, versículo 24 del Evangelio de Juan. Léanlo. ¿Sí? Le dice que Dios es espíritu y es necesario que lo adores en espíritu y en verdad. Palabra de Dios. Para que Él pueda venir acá como hijo, Él tuvo que crear el cuerpo. Por eso que usó la Virgen María. ¿Sí? Tuvo que crear el cuerpo. Capítulo 10 de Hebreos te dice eso. ¿Sí? Y vino. Alabado sea el Señor, pero para nosotros conocer a Cristo Jesús es otro estudio más largo, porque en otro tiempo vamos a decirlo, ¿sí? Tenemos que nosotros estar conscientes para decir que Dios dijo en su palabra que el bautismo no es una opción, es un mandato. Y de la manera que Él dice, no de la manera que nosotros decimos o creemos. ¿Sí? Tenemos que obedecer la palabra de Dios. Nosotros hemos nacido con
unas enseñanzas que nosotros no sabíamos. Yo venía a saber de nuestro Dios verdadero a los 40 años. Ahora tengo 39, pero sí, 40 años perdidos. Perdido. Cuando comencé a leer la palabra de Dios, yo pedí perdón al Señor por eso. Cuando comencé a leer la palabra de Dios, yo hasta pensé que la Biblia estaba equivocada. Porque yo había crecido con otra enseñanza, con otra doctrina. Y para sacar eso de mi mente, el único que pudo sacar eso de mi mente ha sido Cristo Jesús. El único. Él es el único que puede sacar de tu mente las cosas que no son de Dios. Esto es de Dios. Esto es de Dios. Los estoy predicando que el bautismo no es una opción. El bautismo es un mandato de Dios. Palabra de Dios. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Ahora, ¿qué se requiere para ser bautizado? Bien simple. Lo que se requiere es oír y obedecer la palabra de Dios. Es simple. ¿Sí? ¿Quieres obedecer la palabra de Dios? Si tú has recibido, has confesado a Cristo Jesús como tu Salvador personal y no te has bautizado, ahora es el momento. El momento para ser bautizado. Y no con un poquito de agua, sino tiene que ser sumergido para que laves tus pecados. Amén. Aleluya, palabra de Dios. ¿Sí? Si tú lees Romanos capítulo 6, vamos allá. Romanos capítulo 6. Empezando del versículo 1. Dice: ¿qué pues diremos? Escuchen bien, lo que me avisan cuando lo tienen, por favor. Amén. Romanos capítulo 6, empezando el versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados. Eso quiere decir sumergidos. Sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria de Dios Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Aleluya. Gloria a Dios. Alabado sea el santo nombre de Jesús. Qué lindo es la palabra de Dios. Cuando tú lo escudriñas, comprendes mejor, te das cuenta mejor de las cosas de Dios. Tenemos que estar conscientes, hermano, de que tu alma vale demasiado. La salvación está al alcance de tu mano. Él te ha regalado este día. Él te ha regalado este día y ha puesto la salvación al alcance de ti. Agárralo. Recibe esa salvación y verás cómo tu vida espiritual crece. Crece. Si tú te apoyas en Él. No te apoyes en tu misma fuerza, no te apoyes en tu mismo entendimiento. Apóyate de Cristo. ¿Sí?
apoya sus brazos poderosos, Él te va a llevar a la salvación. Alabado sea el santo nombre de Jesús. Dale un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Y para terminar, hermanos, quiero terminar con unas palabras de valor. Yo creo que el Señor ya ha dado su mensaje. Le pido a Dios que haya puesto su mente y sus corazones en un nivel de recibimiento de su palabra, para que lo pongas por obra. Hay muchos hermanos que han recibido a Cristo Jesús y todavía no están bautizados. La salvación no está completa. Este es un estén. Tiene esto. Tiene esta parte. Todo está bien. Tiene esta parte. Pero si tú pones dos patas solamente, todo esto no puedes usarlo. Tienes que poner la tercera pata. Tiene que estar completa. El que creyere y fuere bautizado será salvo. La relación del nuevo pacto que Dios prometió. Escuchen bien, mis hermanos. La relación del nuevo pacto que Dios prometió se hace tangible. Lo puedes tocar por el bautismo en agua. Siendo enterrado, sepultado el viejo hombre. El viejo hombre. El que estaba sin Dios, sin pastor, sin nada. Eso, por medio del bautismo, el viejo hombre se queda abajo. Y cuando tú sales, es un nuevo hombre, nueva criatura, vida nueva. Segundo de Corintios capítulo 5 versículo 17 te dice: si alguno está en Cristo, escuchen bien, si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Todo lo viejo pasa, todo viene a ser hecho nuevo. Aleluya, alabado sea el santo nombre de Jesús. Gloria a Dios. Cuando nosotros no teníamos a Cristo, hacíamos muchas cosas que no le agradaban a Dios. Y para nosotros estaba bien. Alabado sea el Señor, me divierto. Ah, gloria a Dios, aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Así vivimos. ¿Sí? Pero la palabra de Dios dice, pero no nos dábamos cuenta que estábamos condenándonos. ¿Sí? Pero no importa qué es lo que hemos hecho antes de conocer a Cristo. No importa qué es lo que has hecho. Si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdona. Y te da una vida nueva. Nueva. Todos tus pecados son perdonados. La palabra de Dios dice que nunca más se acordará de tus pecados. Aleluya. Estás perdonado de todos tus pecados. Y viene una vida nueva. Si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Todo lo viejo pasa. Todo viene a ser hecho nuevo. Te da todo nuevo. Aleluya. Piensas mejor. Haces las cosas mejor, que agradan a Dios. Alabado sea el santo nombre de Jesús. ¿Estás consciente que tu alma está salva? ¿Cuántas veces le digo que tu alma vale mucho, vale demasiado? ¿Qué aprovechará el hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? ¿Cómo escaparemos si nos descuidamos de esta salvación tan grande? Ahora es el momento de salvar nuestras almas. Él nos ha puesto aquí para prepararnos para que nuestras almas sean salvas.
Ahora es el momento. Porque el estudio de esta mañana, muy bueno, muy bueno, acerca de la muerte. Muchos piensan que cuando nos morimos ahí se acaba todo. Eso no es así, mis hermanos. Cuando nos morimos, ahí recién empieza. No termina, sino empieza. ¿Sí? Y eso es lo que mucha gente no sabe. ¿Sí? Nos vamos al gozo del Señor o nos vamos al tormento eterno. Es uno de los dos, no hay en medio. No hay. No hay, que muchas dicen, no, si tú te mueres te vas a esta parte, ahí puedes solucionar. Ah, no, eso no hay. La palabra de Dios no te dice eso. No. Una vez que se muere y no estás salvo, ya te fundiste. No hay paso atrás. Finito. Finish. No hay. No existe. Amén. Alabado sea el Señor. Le veo muy triste. ¿Cómo es eso? No. Tienen un Dios poderoso. Tienen un Dios que salvó nuestras almas. Aleluya. Y si tú todavía no has confesado a Cristo Jesús como tu Salvador personal, ahora es el momento de venir y confesarlo a Él. Pero pastor, yo no sé qué voy a decir. Aquí estoy yo para ayudarte. La palabra de Dios dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, para la gloria de Dios Padre, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Has confesado a Cristo Jesús? Hay muchas iglesias que tú dices, no te preocupes, alza tu mano y estás salvo. Eso no es así. No, la palabra de Dios no te dice eso. No. Tienes que confesarlo a Cristo. ¿Sí? Si tú de veramente quieres que tu alma sea salva, que Jesús salve tu alma, ven. Suelte esa silla, no te agarres de la silla. Suelte, no tenga miedo. No tengas vergüenza. Tu alma está en juego. Amén. Alabado sea el santo nombre de Jesús. Te voy a dar 5 segundos para que tú decidas. 5 segundos tienes. Que estos 5 segundos pueden ser los 5 segundos más grandes de tu vida. Este 5 segundos puede ser los 5 segundos de la salvación de tu alma. Para que cuando el Señor nos llame, tú puedas irte al seno de Abraham. Aleluya. Alabado sea el Señor, o sea, al paraíso. ¿Sí? Alabado sea el santo nombre de Jesús. Porque si no lo haces, hermano, y nos pasa algo, o sea, nos morimos, nos vamos para abajo. Tormento eterno, donde la candela nunca se apaga, donde los gusanos nunca mueren. Hermano, es demasiado. Yo no quiero ir allá. Ahora es el momento de salvar nuestras almas. Si tú no lo has hecho todavía, ahora es el momento. Dios te ha regalado este día para salvar tu alma. Ahora es el momento. Yo te ayudo. ¿Sí? Si tú solamente repites lo que yo te digo, tú estás confesando con tu boca. Solamente repite lo que yo te digo. Pero tienes que venir al frente. No tengas vergüenza. No. Tu alma está en juego. ¿Sí? Y después del arrepentimiento, pues el bautismo después. Amén, gloria al Señor. Vamos a tener bautismo. Los que quieren ser bautizados, que todavía no se bautizaron, esta es la oportunidad, porque ya tenemos una piscina para nosotros usar para el bautismo. ¿Okay? Si hay alguien que quiere bautizarse, vamos a hacerlo. ¿Okay? Depende si hay alguien. Si todos están bautizados, pues amén, gloria al Señor. Pero si tú no estás bautizado, amén, alabado sea el Señor. Yo le aviso el día. Va a ser seguramente dentro de unas 2 semanas. Va a ser el bautismo, digamos el culto de bautismo en la piscina. Que seguramente va a ser un sábado. En la tarde. Así que si alguien más quiere, que venga donde mí. ¿Ok? Después del servicio.
Pero lo primero, si tú no has confesado a Cristo Jesús, eso es lo primero que tienes que hacer. La palabra de Dios, bien claro, hemos leído. Capítulo 2, versículo 38 del libro de los Hechos. Arrepentidos, ese es primero. Ese es venir acá y pedirle perdón al Señor, y el Señor te salva. Dice, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdonar el pecado. ¿Sí? Perdón de tus pecados. ¿Ah? ¿Quiere que Jesús perdone? Aquí en esta tierra no hay nadie que pueda perdonar pecados. No hay. Si alguien te dice que te puede perdonar pecados, es un mentiroso. No hay. No hay nadie aquí en este mundo que pueda perdonar tus pecados. El único que puede perdonar tus pecados es Dios. Amén. Alabado sea el santo nombre de Jesús. Si tú necesitas salvación, ahora es el momento. Salvación de tu alma. Te quedan 3 segundos. Te quedan 3 segundos. Todavía estás a tiempo. Ahora es el momento. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. ¿Estás bautizado en agua o no? Si tú no estás, ahora es el momento. Dios está poniendo la salvación de tu alma al alcance de tus manos. Te quedan 2 segundos. 2 segundos. Todavía estás a tiempo. Todavía estás a tiempo. Te queda 1. Todavía estás a tiempo. Aleluya. Gloria a Dios. Alabado sea el santo nombre de Jesús. Vamos a pararnos, por favor. Padre Santo, Padre amado, en el nombre de Jesús, venimos, Señor, ante tu presencia, ante tu altar, ante tu trono, Señor. Primeramente para agradecerte por tu palabra. Tu palabra es verdad, Padre amado. Gracias por cada uno de mis hermanos que han venido en esta mañana, Señor, en este día, Padre amado. Yo te pido, Padre amado, que tú los cuides, los protejas de todo mal y peligro. Guíalos, dirígelos, hazlos crecer en tu palabra, en tu camino, Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, Padre Santo, Padre amado. Ayúdalos, Padre amado. Dale nuevas fuerzas, fortalezas, nuevos ánimos, nueva voluntad, nuevos deseos para que ellos sigan adelante en tu camino, en tu palabra, con pasos firmes, Padre amado. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, Señor. Oh Padre Santo, Padre amado, cuida nuestros hogares, cuida nuestras familias, cuida nuestros hijos. A donde vayamos, a donde vayan nuestros hijos, Señor, manda a tus ángeles a acampar alrededor de ellos, Padre amado. Cuídalos, protégelos de todo mal y peligro. Cuídalos, protégelos de toda mala palabra, Señor, malas doctrinas, Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, Padre. Oh Padre Santo, Padre amado, ¿a quién iremos si no es a ti, Señor? Tú tienes palabra de vida, Padre amado. Ahora que nos vamos, Señor, a nuestros hogares, en diferentes direcciones, que tu luz siga brillando en nosotros. Mándanos donde te necesitan. Mándanos, Señor, donde no te conocen, para nosotros compartir tu palabra con ellos, traerlos a tus pies y sean salvos por ti, Señor. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén. Amén. Amén.